Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Tú eres mi Dios. Y fuera de ti no hay quien me salve, Señor. Haznos personas santas, separadas para ti. Permite que tanto mi levantar como mi acostar te honren a ti, Señor. Permite aunque nuestros sueños sean santos y puros. Permite que nuestra conciencia sea limpia. Endereza nuestros pasos y que nuestro caminar sea honrándote a ti, Señor. Cumple tus planes, cumple tus propósitos. Llénanos de sabiduría, de entendimiento, Señor. Nos encontramos con muchas personas y tenemos que tenerte a ti, Señor. Si tú no nos ayudas, ¿cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo reaccionamos, Señor? Ayúdenos, por favor, Señor. Por favor, Señor. Ayúdanos aún en el secreto, vivir vidas santas, Señor. Vidas separadas para ti, Señor. Que cada día, Señor amado, podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Que podamos ser guiados por tu palabra, Señor. Ayúdame a mantener conciencia de tu presencia en cada uno de nuestros días, en cada camino que tomamos. Recordar, Señor, que somos templo del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner presente delante de ti, Señor, nuestros caminos. Ayúdanos a vivir para ti. Señor, camina con nosotros. Hazme como aquel siervo tuyo, Señor, que caminó contigo y desapareció porque tú lo llevaste a caminar a mejores caminos. Ayúdame, oh Dios, a andar por las sendas de justicia. Guarda nuestro pie del resbaladero, Señor. Guárdanos para no caer en tentación, Señor. Líbranos del mal. Líbranos del lazo del cazador. Protégenos, Señor. Venimos a poner nuestra familia también delante de ti, desde el más pequeño hasta el más grande. Venga tu reino y establecete en nuestras familias, Señor. Venga tu reino, Señor amado. Hoy nos paramos por ellos, Señor. Hoy nos paramos por las iglesias que representamos en este momento, por los pastores, sus esposas, sus hijos, los misioneros, los maestros. Fortalécelos, ayúdalos, levántalos, Señor. Señor, levanta más obreros. Levanta más obreros, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios por cada mañana. Aunque yo no veo todas sus caritas, yo veo su nombre ahí escrito y alabo al Señor por cada uno de ustedes que nos han venido acompañando en estos tiempos tan lindos. Bueno, estamos aquí con el libro de Romanos y estamos en el capítulo 6 del libro de Romanos y estábamos hablando lo que estaba diciendo el apóstol Pablo cuando dice que ya nosotros no debemos de presentar nuestros cuerpos al pecado, porque hemos sido ya eh, eh, restaurados, hemos muerto al pecado. Entonces nos presenta la última palabra que fue que presenten vuestros cuerpos al Señor. ¿Y por qué debemos presentar nuestro cuerpo? Voluntariamente, ¿por qué? Entonces nos vamos a ubicar en el versículo 14 y vamos a empezar la lectura de esta mañana. Dice la lectura de esta mañana, un momentico, ya aquí estamos. Dice, porque
el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos, perdón, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, yo creo que ¿por qué tenemos que presentarnos delante de Dios? Yo resumiría esto en tres palabras o tres razones por las cuales debemos presentarnos. La primera razón está en los versículos 14 y 15. Y lo leo de nuevo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Entonces, ¿por qué nos tenemos que presentar? Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Segunda razón por las cuales deberíamos de presentarnos delante del Señor, porque el Señor nos ha hecho libres del poder del pecado, libres. Bueno, y libres para someternos es a Dios y ya no someternos más al pecado como esclavos del pecado. Mire lo que dice el verso 16. No importa que leamos de nuevo, dice, ¿no sabéis que si os sometes a alguien como esclavos, para obedecerle soy esclavos de aquel que obedecéis, sea esclavos del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Y qué dice? Y liberados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Debido a eso debemos presentar nuestros miembros al Señor ahora para justicia, porque antes las presentamos para inmundicia. Bueno, entonces nos presentamos nuestros cuerpos al Señor porque estamos bajo la gracia y porque estamos libres, libres para presentarnos delante del Señor. Antes no teníamos esa libertad. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Entonces el pecado no nos dejaba ni levantarnos por la mañana a adorar a Dios. El pecado no nos dejaba hacer nada porque éramos llevados como marionetas a hacer lo que lo que el pecado quería. Pero ya no.
Y la tercera cosa es porque nosotros necesitamos producir fruto de vida, fruto de vida. Mire lo que dice el versículo 21. Pero ¿qué fruto tenían aquellas cosas en las cuales antes mm, nos avergonzábamos? Porque el fin de ellos era muerte, mas ahora habéis sido liberados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios, alabado el nombre del Señor, y tenemos nuestro fruto, que es la santificación que produce vida eterna. Alabado el nombre del Señor. Entonces, es por gracia que nosotros nos presentamos ante Él, no por nuestras obras, no por nuestras fuerzas, es por la gracia de Dios. Pablo ha demostrado que no somos salvos por medio de la ley, que no vivimos bajo la ley. El hecho de ser salvos por la gracia, y él hace como un paréntesis aquí, dice, no es una excusa para pecar, sino una razón para obedecer. La gracia no es una excusa para pecar, sino una razón para obedecer. ¡Qué bendición! El pecado y la ley van juntas. Pues dice la escritura en Primera de Corintios 15:56. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Por eso el Señor nos liberó. Eso lo dice en Primera de Corintios 15:56. ¿Nos liberó qué? Del aguijón de la muerte, que es el pecado, porque la paga del pecado es que muerte. ¿Y el poder del pecado cuál es? La ley. Por eso yo me presento al Señor, por su gracia, por la obra de Cristo, por lo que el Señor hizo en nosotros y a través de nosotros. Y ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el pecado ha perdido su poder. Alabado el nombre del Señor. Mire qué lindo, yo creo que los ojitos nuestros y nuestro espíritu se empieza a disfrutar esto, ¿verdad? Como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el pecado perdió su poder. Y por eso usted y yo somos libres, pero no libres para pecar, porque el que dice que es libre para hacer con su vida lo que quiere, realmente lo que está viviendo es un libertinaje. Bueno, la ilustración del amo y el siervo es obvia en este pasaje. Aquello a lo que uno se somete, ese llega a ser su amo. Antes de ser salvos, éramos esclavos del pecado, como les decía. Ahora que nosotros pertenecemos a Cristo, hemos sido liberados de esa antigua esclavitud y nos hemos hecho siervos por amor a Cristo, servidores del Señor, siervos por amor. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Alabado el nombre del Señor. No hago lo que quiero, sino lo que Él quiere que yo haga. Y no es obligación. No sienta, mi querido amigo, mi querido hermano, que usted está obligado y que es justo el infierno. No, 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 no. Así no es. Usted entrega su vida, presenta su vida, usted presenta su cuerpo, presenta los miembros de su cuerpo. Usted todo lo presenta por amor, por gratitud y lo hace voluntariamente. Ese versículo 19 sugiere que el creyente debe ser entusiasta en presentarse al Señor con gozo, con alegría, con entusiasmo, así como se presentaba antes
al pecado. Yo me acuerdo que las personas cuando las iban a invitar, como dicen aquí en Colombia, a rumbear el fin de semana, esos se iban hasta para el salón de belleza, se cepillaban, se arreglaban las uñas, se compraban ropa bonita para presentar su cuerpo al pecado. Y ahora que nosotros nos presentamos nuestro cuerpo al Señor, también debemos de ponerlo bonito en todo sentido, en mente, espíritu, corazón, en todo sentido. Nos preparamos porque vamos a presentar nuestro cuerpo como una ofrenda, como un sacrificio vivo. Alabado el nombre del Señor para siempre. ¿Sabe? Un amigo un día me dijo, quiero ser tan santo como fui tan pecador. Ay, ya entendí, claro, fue el más pecador de todos. Dijo, así como fui tan pecador, quiero ser tan santo, o sea, tan separado para Dios. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe? Es que cuando era pecador, era el primero entre los pecadores. Ahora, la persona no salva es libre acerca de la justicia de Dios. En otras palabras, no ve, no oye, no entiende la justicia divina. Entonces es esclavo del pecado. Pecado lo domina, lo esclaviza, de tal manera que cada vez le es más difícil hacer lo correcto, porque su mente y su corazón están viciadas, están acostumbradas al mal. Mire, tenemos un ejemplo de esto y lo vamos a mirar. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y vamos a hablar una historia que usted se la conoce. Vamos a poner de ejemplo al hijo pródigo. Y dice el relato, Lucas 15, verso 11, y vamos a leer este relato. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dio a sus siervos, les dijo, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el becerro más gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto estaba y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Cuando él estaba en la casa de su papá, él deseaba ser libre de estar en casa de su papá. Así que dejó el hogar para encontrarse
a sí mismo y gozarse. Pero su rebelión solo lo hundió en la esclavitud. Allí, esclavo del pecado, era esclavo de los malos deseos. Yo me imagino que gastó su dinero en sus placeres. Luego fue esclavo de sus malas obras, esclavo de sus malos pensamientos y literalmente llegó a ser esclavo y terminó apacentando cerdos. Esa es la libertad del mundo. Esa. Esa es la libertad que ofrece el mundo. Una esclavitud al pecado. Pensó hallarse a sí mismo y se perdió. Pensó en libertad y se convirtió en un peor esclavo. Solo fue cuando regresó a la casa de su padre y se presentó a su padre que encontró la verdadera libertad. Solamente en el Señor podemos ser libres, verdaderamente libres y libres para adorarlo, libres para servirle, libres para cumplir el propósito por el cual el Señor nos envió a este mundo. Aquel que sirve a un amo puede esperar recibir un salario y el salario del pecado es la muerte. Ese es el salario del pecado. Bueno, eso es lo que paga el pecado. Pero Dios también paga a aquel que le busca y le paga con vida eterna. Y en la vida anterior llevamos frutos que avergonzaban. ¿Qué es el fruto del pecado? Iras, contiendas, celos, divorcios, borracheras, ruina económica, daño a los hijos, daño a las esposas, etcétera, etcétera. Pero en la vida nueva en Cristo Jesús producimos un fruto que glorifica a Dios y que también bendice a nuestro prójimo. Y sabe, en nuestra vida, aunque pasamos por dificultades, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Es el gozo del Señor el que nos sostiene. Generalmente nosotros usamos ese versículo 23 con referencia a los perdidos. La paga del pecado es muerte. Supuestamente que sí se aplica a los perdidos, pero también tiene una advertencia a los que ya hemos sido salvos. Nos da una advertencia y nos dice, tengan cuidado. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte, el pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Sabe? Si alguno de nosotros, por eso dice la Biblia, si alguno de vosotros ha pecado, abogados tienes a Jesucristo para con el Padre. Pero hay muchas personas que aun siendo cristianas, conociendo al Señor, por encima de todo eso, con una conciencia real, van a participar de las obras del pecado. Y por eso dice la palabra que hay muchos enfermos entre nosotros y muchos debilitados entre nosotros y aún muchos duermen. ¿Sabe? Sansón fue un ejemplo de estos. No quiso someterse a Dios. No se quiso someter a la autoridad de sus padres, sino presentó su vida a los deseos de la carne. ¿Y cuál fue el final de él? La muerte.
Ese es el final. Si el creyente rehúsa rendir su cuerpo al Señor, pero usa sus miembros para fines pecaminosos, entonces está en peligro de ser disciplinado por el Padre. Y esa disciplina inclusive puede ser disciplina de muerte. ¿Sabe? Es importante que nosotros tengamos esa conciencia. Mire lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 12, el verso 5. Y vamos a mirar Hebreos 12, 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te va a tratar como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si te dejas sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces seríamos bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabe? Aquí hay tres enseñanzas que deben ser atendidas por nosotros cada día. Nuestra vida debemos saber que hemos sido crucificados juntamente con Cristo y que estamos muertos al pecado y que debemos considerar ese hecho en nuestra vida presente todos los días y más bien presentar nuestro cuerpo como instrumentos de bendición. Estas verdades nos van a ayudar a vivir una vida santa, justa, una vida cristiana normal. Querido, no es un acto de religión, es un acto de rendición. Todos los días, presente su vida al Señor como vivo de entre los muertos. Presente su cuerpo al Señor y le invito a no prestar los miembros de su cuerpo para el pecado ni para la iniquidad. El cuerpo que pecaba ya se murió. El cuerpo que pecaba ya no vive. Ahora usted ha sido resucitado juntamente con Cristo. Alabado el nombre del Señor. Padre, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. No nos escogí, no fuimos nosotros quien te escogimos, tú nos escogiste. Y por tu gracia, Señor, estamos aquí. Tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Danos pasión, danos ese deseo de servirte, ese gozo de servirte, Señor. Gracias por cada familia aquí representada. Señor, yo bendigo los cuerpos de mis hermanos, yo bendigo sus vidas ahora mismo, bendigo su mente, su corazón. Y ahora mismo ustedes son instrumentos de gloria, instrumentos de bendición. Que este fin de semana el Señor los use para orar por los enfermos, para hablar palabra de vida, para dar palabra de ciencia y de sabiduría. Tus manos y tu vida son de bendición para la gloria y honra de su nombre. Queridos, el Señor les bendiga, que tengan un día lindo. Nos vemos mañana, no hemos terminado, mañana es viernes. Que el Señor les bendiga. Dios les Amén.